Ya, bien, chicos, el día de hoy vamos a continuar viendo el gobierno de Alberto Fujimori, la segunda parte de este gobierno. Ya, cómo se configura, ¿no?, el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y ya vamos a ir viendo también cómo va acabando, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos encendiendo las camaritas, por favor. Por ahí Esteban, Karen, María Celeste. Lo voy a ir compartiendo en pantalla, chicos. A ver. Ya, muy bien. Uh-huh. Ya, listo. Ahora sí, ya tengo su clase abierta. Ya bien, chicos, a ver. Fujimori número 2, entonces, ¿ya? A ver, veamos por acá. Ya. Listo, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días con todos los que recién se han ingresado. Cámaras encendidas, por favor. Ya, vamos a ver, estudiar el día de hoy, chicos, lo que sería la segunda parte, ¿no? La continuación del gobierno de Fujimori, y ya la próxima clase vamos a ver, pues, cómo culmina, ¿no?, este gobierno, ¿no? Bien, cómo culmina el gobierno, cómo llega pues a terminar, qué sucedió, qué tuvo que pasar para que el gobierno de Fujimori acabe, ¿no, chicos? Muy bien. Ya, entonces, hay que recordar primero un poco, ¿no? Hay que recordar, hay que ir hablando, recordando algunas cositas, algunos pequeños detalles. Nosotros recordamos que en las elecciones de 1990, mira, ojo, elecciones de 1990, ya, en 1990, uy, disculpen, chicos, pasa acá. A ver, en las elecciones de 1990 compitió Alberto Fujimori contra quién, chicos? ¿Contra quién llegó a competir Fujimori? Mario Vargas Llosa. Contra Vargas Llosa, ¿no? Contra este señor Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa traía en su discurso una política neoliberal, ¿no? Es decir, planteaba el desarrollo de una política neoliberal. ¿Y qué es esa política neoliberal? ¿Ya? ¿Qué es esa política neoliberal? Bueno, es una política no nueva, sino es una política que se desarrolló, chicos, en el consenso de Washington, ¿ya? Consenso de Washington, ¿ya? ¿Qué ocurría, chicos? Ya en tal momento de la historia, los principales países del mundo se juntaron a discutir, a debatir, ¿no?, sobre cómo debería ser la economía, de tal manera que las empresas puedan beneficiarse. De tal manera que las empresas puedan beneficiarse, muchachos. Esa era la gran pregunta. Esa era la gran pregunta.
¿no? Entonces las empresas dijeron, o los principales países del mundo dijeron, para que las empresas puedan beneficiarse, ojo, mira, para que la empresa pueda beneficiarse, la empresa debe tener, ¿qué cosa, chicos? Libertad ¿Qué libertad? económica. Económica. Económica, mira, libertad económica, ¿ya? Libertad económica. Es decir, el Estado no debe, ¿qué cosa? Intervenir. No debe intervenir. No debe intervenir. Ya, mira, es decir, por ejemplo, si hay un problema laboral, que lo resuelva la empresa. Si es que hay un problema donde no se están cumpliendo los derechos de los trabajadores, que lo resuelva la empresa. El Estado no debe intervenir. Y uno se pregunta, si es que el Estado no debe intervenir en la economía, entonces, ¿cuál debe ser la función del Estado, chicos? Ninguna. Ninguna, de repente solamente administrativa, ¿no? De repente para otras cuestiones, pero no en lo económico. ¿Ya? ¿Cuál debe ser la función del Estado? Entonces decía, el Estado, decían los neoliberales, decían, el Estado debe, ¿qué cosa? Debe proteger ¿a quiénes? ¿A quiénes? Proteger a las empresas. Es decir, mira, ojo con lo que te estoy diciendo, ¿ah? Ojo con lo que te digo, ¿ah? Mira, atención, ¿ah? Los neoliberales dicen, el Estado no debe intervenir en la economía. Ah, pero sí debe proteger a la empresa. Es decir, la empresa no necesita al Estado para que compita en el mercado, pero sí necesitan del Estado para que los protejan. ¿Y cómo los protegen? Aprobando leyes. Por ejemplo, la ley de suspensión perfecta. ¿Te acuerdas en qué consistía esa ley? ¿En qué consistía esa ley, muchachos? A ver. La ley de suspensión perfecta que lo aprobó Martín Vizcarra. ¿En qué consistía esa ley? En que ante la pandemia, la empresa pueda despedir trabajadores sin garantizar sus derechos mínimos. Es decir, que pueda despedirlos arbitrariamente. Ya, muy bien. Yo te pregunto, ante esa ley, ¿quién se beneficia? ¿El empresario o el trabajador? Empresario. Por lo tanto, si la empresa, o mejor dicho, el Estado pasa a proteger a la empresa, el Estado deja de proteger ¿a quién? Al empleado. Deja de proteger Empleado. al empleado, al trabajador. Es decir, el papel del Estado ya no es garantizar que se cumplan los derechos de los trabajadores, sino ahora su papel es proteger a la empresa y no meterse en el mercado. Si las empresas suben infinitamente sus precios, problema de la empresa, el Estado no se mete. Si las empresas no quieren vender tal producto, problema de la empresa, que el Estado no se meta. Pero profesor, el oxígeno necesita la población y necesitamos que los precios bajen. Según la política neoliberal, el Estado no debe meterse. Y es lo que pasa, y es lo que ha pasado, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, con esta nueva política que está llegando al Perú y a todos los países del mundo, se está promoviendo tres cosas. ¿Ah? El Estado no debe intervenir en la economía, el Estado debe proteger a la empresa y el Estado no debe proteger los derechos de los trabajadores. Más bien debe recortarlos. Por ejemplo, lo que hace ahora la presidenta del Congreso. ¿Cómo se llama la presidenta del Congreso, chicos? ¿Cómo se llama la presidenta del Congreso, muchachos? A ver, chicos, estamos en un curso de historia. Es imposible que no conozcamos a María Alba, ¿ya? María Alba, la presidenta del Congreso,
ha propuesto un paquetazo laboral, por ejemplo. ¿Qué propone ese paquetazo laboral? Restringir más derechos a los trabajadores. Por ejemplo, que ya no existan vacaciones pagadas, ¿no? Sino que las vacaciones sean opcionales según la empresa. El aguinaldo, que es otro derecho que tienen los trabajadores, tampoco, por ejemplo. Es decir, es una reducción de derechos laborales. Te pregunto, esa ley que está proponiendo, ese paquetazo económico que propone la presidenta, ¿tiene relación con todo lo que estamos hablando acá o no? Claro, es decir, está acorde a la política. ¿Qué política? ¿Qué política económica? La política económica neoliberal. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo lo que hablamos se aplica en la realidad? Muy bien. Entonces, la política neoliberal surgió en los años 60. En el 60 surgió la política neoliberal, ya con el objetivo de desarrollar más aún el capitalismo. Que el capitalismo se desarrolle mucho más aún. ¿Ya? Muy bien, como ya no hay quien compita contra el capitalismo, la URSS ha dejado de existir, ya no existe ese Estado socialista, ahora más bien el capitalismo se está desarrollando y se están promoviendo las políticas neoliberales en el mundo, propuestas por el economista Milton Friedman, que era un economista norteamericano de la Escuela de Chicago. ¿Ya? Muy bien, entonces, ya, ojo con lo que estamos hablando, ¿ah? El primer país donde se aplicó el neoliberalismo, ¿sabes cuál fue? El primer país en el mundo donde se aplicó el neoliberalismo, ¿sabes cuál fue? Donde Pinochet dio un golpe de Estado. Chile. Chile. En Chile. Ahí en Chile, con el golpe de Estado de Pinochet, Pinochet cambió la Constitución y al cambiar la Constitución, muchachos, Pinochet estableció la política neoliberal. Hasta hace unos años atrás, porque en Chile ahora van a cambiar su Constitución y van a cambiar de política económica. Ya no va a ir el neoliberalismo, sino otra política económica. Los países europeos, por ejemplo, ellos no son países que aplican el neoliberalismo. Ellos aplican otra política económica distinta a la nuestra. Ya. Allá, por ejemplo, el Estado sí interviene en el mercado. Por ejemplo, el Estado sí interviene en el mercado, sí garantiza los derechos de los trabajadores. Ya. Muy bien. Entonces, este candidato, ya, Mario Vargas Llosa, se presentaba como el candidato de las élites peruanas, el candidato de la clase alta, el candidato de la clase pues adinerada, de los grupos de poder, de los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles, muchachos? 12 empresas. Ya, ¿quiénes eran esas empresas? Uy, no se acuerda. Bueno, los 12 apóstoles, ¿ya? Graña y Montero, por ejemplo, muy bien Esteban, ¿qué más? Excelente, ¿ya? Esas empresas eran y hoy en día son grupos de poder. Son grupos que controlan, pues, chicos, gran parte del país, ¿ya? Graña y Montero, los Rodríguez Pastor, son grupos con mucho poder. Claro, Christopher, ¿ya? Entonces, estas empresas también tienen sus intereses. Y quien representaba estos intereses de las empresas era Mario Vargas Llosa. Porque era un gran intelectual, era un escritor reconocido mundialmente, era una buena figura en el Perú, Mario Vargas Llosa, etc. Entonces se presentaba como el candidato perfecto, ¿no? Hasta que llegó el señor Alberto Fujimori, Alberto Kenya Fujimori, ya hasta que llegó Fujimori y empezó a desarrollar una campaña populista, demagógica, una campaña llena de mentiras y falsedades,
ya iba a llegar al poder. Y cuando Alberto Fujimori llegó al poder, hizo todo lo contrario a lo que dijo que no iba a hacer. Hizo todo lo contrario a lo que dijo que no iba a hacer, muchachos. Alberto Fujimori, cuando llegó al poder, empezó a aplicar todo lo que dijo Mario Vargas Llosa. Es decir, si hubiera gobernado Mario Vargas Llosa, hubiera sido lo mismo. No hubiera habido diferencia. Hubiera sido un gobierno exactamente igual. Más bien Fujimori ganó con el apoyo de la población, de la gente más pobre del Perú. Pero cuando llegó al poder, al gobierno, Fujimori empezó a gobernar para los 12 apóstoles, para las grandes empresas. Estas grandes empresas un día se van a reunir con Alberto Fujimori y le van a decir: Fujimori, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto. Y Fujimori aceptó, muchachos. Mientras que su equipo técnico de Fujimori, mira, su equipo técnico, los economistas del partido de Fujimori le decían: Fujimori, no hagas eso. Fujimori, hay otras opciones. Fujimori, hay otros caminos para salir de la crisis. Fujimori, no hagas el choque económico. Los economistas del propio partido de Fujimori le dijeron a este señor, al presidente de la República, que habían otros caminos, otras opciones, aparte del choque económico. Pero a Fujimori no le importó y le valió lo que dijeron sus economistas y puso de ministro, ¿a quién puso de ministro, muchachos? A Juan Hurtado. A Juan Hurtado. Juan Hurtado, un apellido extranjero. Miller. Juan Hurtado Miller. Ya puso como ministro a Juan Hurtado Miller y al cabo de unos meses Juan Hurtado Miller sale en la televisión nacional anunciando que el precio de la leche, que costaba 120.000, ahora va a costar 330.000, que el precio del huevo, del pan va a subir, se van a multiplicar los precios y que Dios nos salve, ¿no? Y que Dios nos salve. Es decir, Juan Hurtado Miller anunciaba el choque económico, lo que todo el Perú temía, el choque económico, pues, muchachos. ¿Ya? Todo el Perú temía una medida tan fuerte, tan violenta como el choque económico, que resultó ser solamente un experimento económico donde la población peruana sufrió muchísimo la población peruana. En ese choque económico, la población peruana va a sufrir muchísimo, muchachos. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya, empieza la venta de empresas, la privatización de empresas, los escándalos por los precios. ¿Ya? Fujimori regalaba prácticamente los precios. Fujimori regalaba prácticamente las empresas. Las vendía a precios sumamente bajos, 3 veces menos de lo que valía, 4 veces menos de lo que valía. Ya, todo con tal de beneficiar a las empresas. Por ejemplo, Luz del Sur, el NOR, se vendió a los chilenos. ¿Ya? Nuestras empresas en el control de los minerales se vendió a los chilenos. Felizmente no se vendió Sedapal. Felizmente no se... Por eso que el precio del agua es muchísimo menor al precio de la luz, ¿sí o no? ¿Cuánto te cobran la luz mensualmente? A ver. ¿Cuánto te cobran la luz 110. mensualmente? 110. 140, 150. 140, 150. Muy bien, mira, 110, 140, 150. ¿Y cuánto te cobran el agua? ¿De cuánto viene el recibo del agua? 45. Ya, 45. A ver, 50, lo demás. 50. 50. Ya, por ejemplo, acá como yo trabajo todo el día, muchachos, con la luz encendida, ¿no? Obviamente con la computadora, la corriente, todo el día, los equipos, las impresoras.
¿ya? La luz, por ejemplo, me viene casi cerca de 300 soles mensuales, ¿no? Y el agua me viene mucho menor. Es decir, el precio del agua de Sedapal, pues, es muchísimo menor, ¿no? Es 3 veces menos, a veces hasta 4 veces, o a veces a la mitad, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué el precio de la luz es tan elevado en el Perú? Es uno de los precios más elevados en Sudamérica. Porque no es de Perú, es de Perú. Era Claro, el Paraguay Perú y la otra empresa de luz de Turia pertenece a Chile. claro, porque está privatizado la luz. Y como hay la política neoliberal, pues hay un libre desarrollo de los precios. Mientras que en Sedapal no puede ser así, pues. No, más bien cuando hay una empresa de ese tipo estatal, no se vela por un precio equitativo entre los peruanos en teoría, ¿no? Que obviamente detrás de Sedapal también hay casos de corrupción y una serie de cosas, ¿no? Pero ese es uno y ese es otro, ¿no? Muy bien, entonces mira, ¿eh? La diferencia nomás de las empresas privatizadas con las empresas que aún se mantienen peruanas, ¿no, muchachos? Por ejemplo, Telefónica, ¿no? También, ¿no? Entonces empezaron a vender, la empresa de comunicación del Perú se vendió a Telefónica España y hoy en día Telefónica, ¿cómo se llama, muchachos? Hoy en día, ¿qué empresa es Telefónica? Movistar. Movistar, ¿no? Con su pésimo servicio de internet y todo eso, ¿no? Y precios elevadísimos, ¿no? Uno de los precios más caros de Sudamérica, por ejemplo, ¿no, muchachos? Entonces, mira, cómo el Perú de hoy es es el fruto de todo lo que se hizo en los 90. Es el fruto de todo lo que se hizo en los 90, muchachos. Ya, todo lo que pasa hoy en día encuentras explicación en los años 90, en los años 80. En estos 20 años encuentras explicación de todo lo que pasa hoy en día, muchachos. Ya, mira, muy interesante entonces lo que estamos conversando hasta acá. Ya, privatización de empresas, hasta que Fujimori quiere llevar adelante una serie de medidas más radicales aún, ¿no? Con más situaciones de riesgo para la población, y el Congreso no lo permite, el Congreso controlado por el APRA, controlado por Izquierda Unida, este Congreso no permitía que se sigan desarrollando las medidas de Alberto Fujimori. ¿Y qué dijo Fujimori? Voy a cerrar el Congreso, ¿no? Disolver el Congreso. Cerró el Congreso, trajo a los militares, puso a los militares en la puerta del Congreso, no dejó que los congresistas ingresaran, mandó militares al Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados es una institución autónoma. Mandó militares al Colegio de Abogados, mandó militares al Poder Judicial, intervino los órganos constitucionales autónomos. Fujimori inició una dictadura, un autogolpe de Estado que va a iniciar, muchachos, la dictadura del año 92 al año 2000. 8 años de dictadura y 2 años de un periodo constitucional. ¿Ya, muchachos? Ya, chicos, entonces para ir viendo cómo se configura el gobierno de Alberto Fujimori, ¿ya? ¿Qué es un dictador? Un dictador o una dictadura es el periodo donde un gobernante controla todos los poderes del Estado. Poder judicial, poder legislativo y el poder, ¿qué poder? El poder Legislativo. no, ejecutivo. Claro, a ver, si Alberto Fujimori ha cerrado el Congreso, está controlando, ¿qué cosa? El poder legislativo. Legislativo. Si Fujimori ha intervenido el Colegio de Abogados, los juzgados, el Tribunal Constitucional, ha intervenido los órganos constitucionales autónomos, Fujimori tiene el control del poder judicial, ¿no? Y como él, pues, es presidente, obviamente, y tiene su ministro, tiene el control del poder ejecutivo. Es decir, Fujimori controla los 3 poderes del Estado. ¿Eso cómo se llama? Dictadura. Una dictadura. Eso ya no es democracia, muchachos.
Eso es dictadura. Eso es dictadura, muchachos. Alberto Fujimori inicia una dictadura brutal que va a durar hasta el año 2000. ¿Y cómo se desarrolla esa dictadura? Veamos acá. Como una Ya. monarquía. Algo parecido a una monarquía, una dinastía, ¿no? ¿Y por qué una dinastía? Porque después sus hijos van a querer continuar en el poder. Después sus hijos, su hija, Keiko Fujimori, va a intentar llegar al poder, por ejemplo, ¿no? Y establecerse de nuevo en el poder, ¿no? Como si fuera una dinastía, ¿ya? Por ejemplo, acá también está, no vamos a hablarlo porque no me da el tiempo para hablar esos detalles, ¿no? Pero igual ustedes investiguen, por ejemplo, ¿qué pasó con la mamá de Keiko Fujimori? ¿Alguien sabe cómo se llama la mamá de Keiko Fujimori, la esposa de Alberto? No sé cómo se llama, pero sí sé qué Susana, pasó. Susana Iguchi, Susana muy Yu. bien. A ver, claro, a ver, coméntanos, Jimeno. Dice que la llevaron al Pentagonito y la electrocutaron. Sí. sí, ahí. Claro, claro. La señora Susana Iguchi salió denunciando a Alberto Fujimori por actos de corrupción. Salió denunciando, desmantelando a Alberto Fujimori. Después anunció que la habían electrocutado viva, que la habían golpeado en el Pentagonito. Ya, y que su hija, Keiko Fujimori, sabía todo eso. Y más bien la internaron a la señora Susana Iguchi y Keiko Fujimori la reemplazó como primera dama. La reemplazó como primera dama a su hija, sabiendo lo que le han hecho, la tortura que ha pasado, el maltrato que ha pasado a su madre, la Keiko Fujimori, pues la reemplazó más bien, ¿no? Muy bien, y se prestó para todo lo que hizo su padre, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay mucho que hablar, por ejemplo, el tema de Susana Iguchi, pero no nos vamos a detener, chicos, porque lamentablemente no alcanza el tiempo para hablar de todo, ¿no? Así que tenemos que hablar las cosas principales, nada. En estos años, 92 al 93, también se van a desarrollar una serie de acontecimientos que van a desencadenar en el atentado en la calle Tarata, Miraflores, ya por Sendero Luminoso. Sendero Luminoso va a dejar un coche bomba pues en la calle Tarata, en Miraflores, muchachos. Primera vez que Sendero Luminoso desarrolla un atentado en Lima. Un atentado en Lima, ¿no? Bueno, en esta parte de Lima, ¿no? Ya acá en Lima, pues, los conos, por decirlo así, ya habían conflictos. Pero en esta parte de Lima, la Lima más, pues, aristocrática, ¿no? Esta Lima, pues, donde se encuentran la clase media, clase alta, no se habían desarrollado esos atentados. ¿Ya? Bueno, según los propios senderistas, ellos no hicieron el atentado en Tarata. Ellos no fueron los autores del atentado en Tarata. Pero según el Estado, Sendero Luminoso llevó adelante el atentado en Tarata, ¿no? Hay dos versiones, ¿recuerdan? Dos versiones. Pero también puede que Fujimori haya puesto ese coche bomba, porque ¿qué les cuesta admitir a los senderistas y a Abimael Guzmán que han hecho esos atentados y ya están prisioneros? Bueno, claro, ¿no? Es decir, se propuso como una teoría, pues también de que el autor en sí de este atentado haya sido, pues, Alberto Fujimori, ¿no? Pero lo que se maneja oficialmente es que Sendero Luminoso llevó adelante el atentado en Tarata. Esa es la versión oficial, no es la versión del Estado. Que Sendero Luminoso llevó adelante el atentado en Tarata, ¿no? Cosa que los senderistas jamás aceptaron. Nunca aceptó Sendero Luminoso y los militantes de Sendero Luminoso que ellos hayan llevado adelante este atentado en Tarata. ¿Ya? Bien, llegó la prensa internacional a preguntarle a los miraflorinos, señores, ¿qué ha pasado? ¿Qué es Sendero Luminoso? Y los miraflorinos, hasta ese momento, muchachos, no sabían qué era Sendero Luminoso. Es decir, han pasado 12 años de guerra, 12 años de guerra, muchachos, 12 años de guerra,
Y mira, ese sector medio y alto de la población se encuentra totalmente desinformado. Totalmente desinformado. El atentado en Tarata, entonces, ¿ah? Muy bien. Durante estos años también Alberto Fujimori va a intervenir la Universidad La Cantuta. ¿Dónde queda La Cantuta? La Universidad Enrique Guzmán y Valle. ¿Dónde queda? Ustedes deben saber. En Claro, queda en Chosica, muchachos. Es la universidad, es la mejor universidad en educación, en docencia. Es la universidad que ha formado a la gran mayoría de profesores del Perú. Ya, esta universidad, pues, fue intervenida. ¿Quién le intervino? Alberto Fujimori, mandó a los militares. Secuestró 9 estudiantes y un profesor y los torturó hasta que les quitó la vida, pues, muchachos. Hasta que les quitó la vida y que hoy en día el cuerpo de todos no aparece, ¿no? Esa se llama la masacre de la Universidad La Cantuta, por ejemplo. La masacre de la Universidad La Cantuta. 9 estudiantes secuestrados y un profesor que van a perder la vida después de la tortura, pues muchachos, y sus cuerpos van a ser desaparecidos, ¿no? Después ya van a ir encontrando de a poco, ¿no? Ya, 9 estudiantes. Entonces, miren lo que se está pasando, ¿eh? Un dictador entonces tampoco respeta los derechos humanos, mira. Entonces, mira lo que está pasando, pues, en la Universidad La Cantuta, en una universidad, prestigiosa, sí, pues, porque ha formado a los más grandes profesores, pues, del Perú, ¿no? ¿No? Entonces, mira, pues, lo que se está llevando adelante, la masacre de La Cantuta, no olvidar, ¿ah? No olvidar la masacre de La Cantuta, el atentado en Tarata, no olvidar una serie de acontecimientos que se van a desarrollar, muchachos. Y esto lo que estamos hablando es lo más conocido. Es lo más conocido, ¿no? Si tú lees el informe final de la CVR, te vas a quedar sorprendido. ¿Por qué? Porque ahí en ese informe de la CVR, ¿sabes qué es la CVR, no? ¿O no sabes? La CVR es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Es una comisión formada por el Estado, integrada por científicos sociales, historiadores, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, ya, que han escrito cómo se desarrolló la guerra entre Sendero y el Estado. ¿Ya? ¿Cómo se desarrolló la guerra entre Sendero y el Estado? Y ahí está todo lo que pasó. Todo lo que pasó. Desde los atentados de Sendero Luminoso hasta los atentados del gobierno fujimorista, Alan García y Belaúnde Terry. Ahí está todo, pero todo lo que pasó. Así que te recomiendo que lo leas. El informe final de la CVR es el mejor libro, pues en teoría, ¿no? Porque no hay otro más, tampoco tan bueno como ese, ya, donde uno puede enterarse acerca de la guerra entre Sendero y la guerra entre el Estado, ¿ya? Muy bien, no olvidar, ya, no olvidar, muy bien. Excelente. Para el año 92 también, muchachos, va a caer pues el líder de Sendero Luminoso. Va a ser capturado Abimael Guzmán Reynoso, llamado el camarada o el presidente Gonzalo. ¿Y quién era Abimael Guzmán Reynoso? Bueno, él era el presidente, claro, de Sendero, él era el líder de Sendero Luminoso, pero este señor había sido profesor de universidad, había enseñado en la Universidad de Arequipa, porque él es de Arequipa, y había enseñado en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Fue un estudiante de filosofía, estudió filosofía y terminó siendo catedrático de filosofía. Y terminó siendo catedrático de filosofía, es decir, fue un profesor de filosofía. Muy bien, este señor pues va a llevar adelante el proceso de reconstrucción del PSP y después va a fundar Sendero Luminoso y para el año 92 va a caer preso. ¿Y a quién va a liderar? ¿Quién va a liderar la captura de Abimael Guzmán? Quetín Vidal. ¿Ya? Uy, disculpen.
Ya. Él va a liderar la captura, pues, de Abimael Guzmán. Va a caer preso Abimael Guzmán en el año 92. Bueno, y Fujimori no estaba enterado, estaba en otras cosas. Fujimori estaba pescando, tomándose la vida buena, ¿no? Pero bueno, en ese momento va a ser capturado Abimael Guzmán. Profesor, ¿y con esa captura terminó la guerra? No. La guerra siguió. La guerra prosiguió. Abimael Guzmán cayó preso, sí, pero la guerra prosiguió. ¿Dónde estaba Abimael Guzmán? Bueno, estaba escondido en una casa de San Isidro, Abimael Guzmán. Estaba en Lima, Abimael Guzmán. En Lima estaba Abimael Guzmán. ¿Ya? Va a ser capturado, va a ser enjaulado. ¿Tú has visto Piolín, sí o no? ¿No has visto Piolín? ¿No has visto la jaulita de Piolín? Ya, una jaula parecida a la de Piolín le van a construir a Abimael Guzmán Reynoso. Una jaula, y lo van a presentar en la televisión pública, en una jaula, Abimael Guzmán, como si fuera, pues, un animalito, igualito lo presentan, chicos, como si fuera un animal, lo presentan a Abimael Guzmán, y bueno, Abimael Guzmán da su discurso y una serie de cosas, y después va a ser juzgado, enjuiciado, ¿no? Y hace poco, pues, que Abimael Guzmán también ha muerto, ¿no? Ha fallecido, ¿ya? Muy bien. Entonces, Abimael Guzmán, pues, acá es capturado. Si bien es cierto, la guerra no acabó, pero se marcó un punto de quiebre para la derrota de Sendero Luminoso. Con la captura de Abimael Guzmán, se quebró la balanza a favor del Estado y en contra de Sendero Luminoso. A partir de acá podemos decir ya que Sendero Luminoso va a ser derrotado. ¿Ya? Podemos decir con seguridad que Sendero Luminoso va a ser derrotado. Profesor, ¿y por qué? ¿No había otro guía para Sendero Luminoso? Sí habían otros guías para Sendero Luminoso, pero todos habían muerto en el frontón. ¿Te acuerdas qué pasó en el frontón? Con Alan García. ¿Qué hizo Alan García en el frontón? Mandó a ejecutar a los presos, ¿sí o no? Y bombardeó el frontón. Ya, ahí pues murieron varios senderistas, ¿sabes? El Lurigancho, las matanzas del Lurigancho, también. Ya, bien. Entonces, muchachos, acá ya podemos decir, Sendero Luminoso va a ser derrotado. Sendero Luminoso va a ser derrotado, muchachos, ¿ya? Hasta el día de hoy, pues, Sendero Luminoso ha sido derrotado, ¿ya, chicos? Muy bien. Con la captura de Abimael Guzmán, Sendero Luminoso va a ser derrotado. La balanza se quiebra a favor del Estado. El Estado tiene toda la seguridad de que le va a ganar la guerra a Sendero Luminoso. Ya es cuestión de unos cuantos años para ver cómo Sendero Luminoso va a ir finalizando, ¿ya? Bien, el día de mañana tenemos para hablar mucho todavía. Tenemos para hablar acerca del Congreso Constituyente Democrático, acerca del referéndum de la nueva Constitución, la intervención de universidades, cómo Fujimori empezó a controlar las universidades del país, ¿ya? La guerra del CENEPA, cómo Fujimori obtuvo el apoyo de la población, qué fue el PRONA, por ejemplo, ¿ya? Cómo controló los medios de comunicación, qué fueron los diarios chichas, ¿no? Cómo Fujimori controló la televisión, y a qué pasó con Gisela Valcárcel. ¿Sabes quién es Gisela, no? La que dirige, pues, chicos, El Gran Show, ¿no? ¿De qué canal es El Gran Show, chicos? Canal 4, 9, creo, ¿no? Bueno. Gisela Valcárcel, por ejemplo, tiene algo que ver con el gobierno de Fujimori. Gisela Valcárcel, Laura Bozzo, ¿ya? Augusto Ferrando, una serie de artistas que van a estar vinculados al gobierno de Alberto Fujimori, a la dictadura fujimorista, ¿ya? Bueno, mañana vamos a ver todos esos detalles. Hay mucho, pero mucho de qué hablar todavía, ¿ya? Por el momento nos vamos a ir quedando por acá y te voy a ir dejando algunas actividades. Ya, muy bien. Te voy a ir dejando algunas actividades, que es para la siguiente clase, ya que no es para mañana, sino para la siguiente semana, ¿ya? Que mejor dicho va a ser una pequeña tarea. Tarea, investigar
Ya, y eso lo hacemos igual, ya en PowerPoint y se envía en PDF, ¿ya? Investigar la masacre, ya, la masacre de la universidad La Cantuta. La Cantuta, ¿ya? Tienes que investigar por qué se dio, cómo se dio y cuáles fueron sus consecuencias, ¿ya? Se envía en PDF, ¿ah? No importa en dónde lo hagas, en Word, en Canva, en PowerPoint, eso no importa, solo importa que lo envíes en PDF, ¿ya? Se envía hasta el lunes 1 de noviembre, ¿ya? Se envía hasta la próxima semana, hasta el día lunes, por favor, esa va a ser tu tarea. Ya, no te olvides, ¿ah? No te olvides, tu tarea. Copia, por favor, tu tarea, no te olvides. Ojo, las tareas son importantes, estamos en el 4º bimestre, chicos, necesitan sacar la nota más alta posible para que acaben, pues, de la mejor manera este año escolar, ¿ok? Muy bien, repito, investigar la masacre de la Universidad La Cantuta. ¿Por qué se dio? Voy a escribir acá ya. ¿Por qué se dio? Ok, Valerie, envíame tu tarea de hoy día. ¿Por qué se dio? ¿Cómo se dio? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? Ya tienes que investigar eso, ¿ya? Muy bien, por favor, investigamos eso. Listo, chicos. Bien, si ya lo has apuntado, acá nos vamos quedando. ¿Ya, chicos? Bien, estudien, por favor, sigan leyendo. ¿Ya, chicos? Nos vemos la siguiente clase. Cuídense bastante. Chau, chau. Nos vemos el día de mañana, mejor dicho. Chau, chau. Nos vemos.